monstruos. Gracias por su apoyo. William fue perseguido durante unos kilómetros por 3 aberraciones escamosas de larga cola que se arrastraban apoyados en 2 brazos de 3 dedos. Habían salido de debajo de la tierra y siseaban como lo hacen las serpientes. Entre la humanidad había una frase que se hizo popular y que fue ideada un par de meses después del inicio de la invasión a modo de una pequeña burla para calmar el creciente miedo entre los habitantes del planeta. Algo bueno que nos dejará este nuevo mundo es el atletismo. Los interminables maratones que empezaron a correr las millones de víctimas a raíz de las persecuciones de los monstruos fueron dignos de aparecer en los registros más importantes de las Olimpiadas. William vio a lo lejos una casa ubicada en medio de un campo. De 2 pisos, la construcción tenía una arquitectura inusual en territorio australiano. Siendo el único refugio relativamente seguro visible en los alrededores, corrió hasta ahí. El aire rasgaba ya el interior de su garganta por tantas exhalaciones y el corazón bombeaba a tal velocidad que sentía la sangre fluyendo por sus sienes. La puerta se hallaba sin seguro. Giró el pomo y dio un empujón con la poca energía restante que le quedaba. Sin detenerse a analizar si los monstruos lo iban a seguir hasta allá adentro, colocó un mueble pesado enfrente de la puerta con la intención de impedir su entrada. Sin esperar a que las bestias tiraran la madera aparentemente frágil de la puerta, se escondió debajo de una mesa. El mantel que la cubría lo ocultó del exterior. En su mente, la pesadilla duró horas, pero no había transcurrido más de 1 minuto. Aún así, su instinto le invitaba a seguir cubierto de aquel escudo de 4 patas que más que protegerlo físicamente, le calmaba psicológicamente. Ahí abajo esperó por 1 hora entera. Por su mente pasaban imágenes de los monstruos rodeando la casa, esperando a que él hiciera un solo ruido para descubrir su ubicación. Incluso el ritmo de su respirar disminuyó para evitar generar demasiado ruido con él. Pero sus perseguidores rastreros nunca llegaron. Si tan solo él hubiera sabido que ni siquiera se atrevieron a acercarse a la casa. Una vez se sintió seguro en aquel refugio, comenzó a esculcar desesperado en la cocina. Su objetivo era encontrar alimento. Desde que abandonó su hogar en Deniliquin, una insufrible búsqueda de sustento comenzó para él. Lo curioso de esto no fue que su huida se debiera a los monstruos en sí, sino que la ciudad se encontraba ya tan escasa de provisiones que no alcanzaba para nadie, y los disturbios y robos que comenzaron a haber para reclamar las pocas que había hicieron de la zona un territorio muy peligroso. Parecía que la misma suerte desastrosa lo acompañó hasta ese instante, pues no encontró en la cocina más que polvo y oscuridad. La casa abandonada a la que llegó William era especialmente lúgubre. Se sentía triste, gris y deplorable, con una tonalidad más sombría de lo que le gustaría a cualquiera. Quien sea que viviera ahí antes, no debía de tener una vida muy alegre. No había luz, ni agua, ni comida, pero era segura, y esto último, en este mundo putrefacto, era más preciado que las cosas anteriores. Pegada a la cocina había una sala con una televisión vieja sobre un mueble, y frente a ella, un sofá bastante cómodo esperaba para ser ocupado. Después, al lado de la sala subían unas escaleras hasta el 2º piso. Allá se encontraban solo 2 habitaciones y un baño al fondo. Los cuartos eran sumamente inexpresivos.
ambos emanando una sensación de soledad con una simple cama y un buró con una lámpara encima. Nada más. Una ventana dejaba entrar la luz del atardecer, iluminando con dificultad lo que había dentro de las sucias paredes. No había ningún tipo de adorno colorido, ni objeto reluciente que embelleciera aquel hogar. Simplemente carecía de vida. La noche cayó pronto, y el exterior dejó de ser visible para William. El hecho de no poder ver más allá le provocaba un terror inexplicable. ¿Habría espectros mirándolo desde afuera? Quizá algo subterráneo que lo escuchaba caminar mientras se movía por la casa. Aunque hubiese preferido no pensar en ello, era inevitable no hacerlo. Tan silenciosamente como le fue posible, movió la cama del lugar para no quedarse cerca de la ventana. Puso su mochila a un lado de él y trató de dormir. La zona en la que estaba era, para sorpresa suya, sumamente tranquila. Apenas se podían escuchar los usuales gritos de las abominaciones que merodeaban nuestro mundo. Y ahí, con los ojos cerrados, comenzó a sentir algo. Se sintió observado. Intranquilo se acurrucó en su cama, rezando en silencio para que esa sensación fuera parte de su imaginación e inseguridad interna. Durmió tan bien como se puede dormir en la actualidad. Seguir vivo era ya una victoria cada día. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana. Se aseguraba que no hubiera algún peligro afuera. Sin embargo, sí que vio algo. Aunque no era un algo con garras, sí era un detalle que no estaba ahí el día anterior. Árboles. Muchos de ellos alrededor de la casa. Con ese fenómeno tan simple y aparentemente inofensivo, comenzó a ponerse muy nervioso. Él sabía muy bien que nada en este mundo es casualidad, y todo lo que ocurre, por muy insignificante que parezca, es el inicio de una cadena que concluirá con tu muerte. Bajó por las escaleras y salió de la casa, cuidando primero de que no hubiera ninguna criatura afuera. Observó los árboles, pero no había absolutamente nada raro en ellos. Eran altos y daban buena sombra. Sus hojas se mecían con el poco viento de aquella mañana. Ciertamente, que árboles aparezcan de la nada al lado de tu casa no es de lo más normal. Pero si no hay nada raro en ellos, ¿deberías preocuparte realmente? William no sabía qué hacer. Solo le quedaba esperar y estar muy atento. Volvió a la casa y permaneció ahí el resto del día. Sin embargo, se percató de un detalle que no había visto. Las cosas estaban cambiadas. Ahora había retratos deformes de personas. El sofá estaba en otra posición y la televisión ya no estaba. El baño desapareció también. En cuanto William notó los cambios, obtuvo un evidente impulso casi irresistible de salir corriendo, y lo siguió. Abrió la puerta de la casa tan pronto como sus manos le permitieron, y huyó. No le tomó mucho tiempo salir del bosque recién fundado y salió al campo que había recorrido para escapar de los monstruos. Grave error. En el instante en que estuvo expuesto, los monstruos escamosos emergieron de la tierra una vez más, y sin esperar, reptaron hasta él. El corazón se le detuvo al igual que los pies, y resbalándose, emprendió el regreso a la casa. No fue sino hasta que cruzó al lado del primer tronco que los engendros se detuvieron. De nuevo, William no se atrevió a voltear y llegó a la puerta que abrió con todo el terror carcomiendo su alma. ¿Tú qué harías en este caso? ¿Huir y arriesgarte a que te claven los colmillos o quedarte en la casa que te inquieta más que darte seguridad? William consumió los pocos alimentos que le quedaban.
Pronto tendría que salir a buscar más, o moriría de hambre. Que esto último, aunque no lo creas, es una decisión tomada por muchos para no tener que enfrentar una muerte dolorosa allá afuera. Para entretenerse, cargaba su libro favorito que ya había leído 100 veces. Pero en todas las ocasiones que lo hojeaba, su mente divagaba en ese mundo y se olvidaba de los horrores que lo rodeaban. Era una buena salida al terror y una sana manera de matar el tiempo. Consciente del fenómeno evidentemente inusual de los árboles, los monstruos reptantes que no lo dejaban en paz y la sensación tan desagradable que emitía la casa, ya no sabía qué hacer. Esto último le inquietaba de manera especial. Pensaba que este lugar era seguro, pero había algo en el aire, en la madera, en las ventanas, en todo este horrible sitio que le generaba una desconfianza tan fuerte como el miedo que ya se revolcaba en su corazón. Cualquier opción o plan era aplastado por la idea de una irremediable muerte que entendía que llegaría tarde o temprano, pero no sabía por dónde vendría la mano que se lo llevaría al infierno. Por la noche puso sus cosas al lado de la entrada y durmió ahí. De este modo, no importaría cuál fuera el origen del mal, podría escapar tan pronto como se pusiera de pie. Pero lo que ocurrió no cabría en la imaginación de nadie. Abrió los ojos en medio de la noche. El frío y una mala vibra lo despertaron. Lo primero que pudo ver fue una silueta negra en medio de la sala. Dio un suspiro y se puso de pie. Tomó la linterna que tenía a su lado e iluminó a la figura. Dio unos pasos hacia atrás hasta topar con la pared en el momento en el que vio lo que yacía parado frente a él. Era una forma humana compuesta de diferentes utensilios de la casa. Cubiertos, cables, madera, metal. Era una aborrecible escultura que estaba ahí parada sin hacer nada. Pero su sola presencia evidentemente fue suficiente para desestabilizar por completo a William, que entró en un pánico tan demencial que de inmediato buscó la salida. Sus manos se dirigieron al pomo de la puerta, pero este ya no estaba. La puerta ya no estaba. William volvió a colocarse contra la pared mirando fijamente a la efigie ante él. Una parte de su ser trataba de encontrar algo que le dijera de dónde salió aquello. Otra le decía que huyera, y una última pizca de su ser le imploraba que no se moviera. Aquella escultura permanecía inmóvil, pero incluso sin moverse era temible. Quizá no por su forma, sino por su constitución tan insólita e inquietante. El aire se volvió más pesado y la casa comenzaba a crujir. El infame terror que William sentía fue tal que soltó una lágrima. El destrozo mental que estaba provocándole aquella situación lo llevó al límite de su cordura. Y cuando creyó que no iba a pasar nada, la cabeza de la escultura se movió lentamente, rechinando mientras los objetos de su cuello se reacomodaban para adoptar la nueva posición. William dejó escapar un grito y subió por las escaleras. Pensó rápido en la única salida que tenía, la ventana que estaba al lado de la cama. Era preferible intentar lanzarse que quedarse y sufrir un horrible destino. Pero cuando llegó a la tétrica habitación, se dio cuenta de que no había ventana. Ya no estaba. Temblando golpeó la pared, creyendo que esto era una ilusión. Quiso ahora buscar la ventana del otro cuarto. Era una última opción para huir. Así que se dio la vuelta e intentó salir por la puerta. Pero en cuanto lo hizo, se topó con una escultura aún más abominable que la anterior. Esta no tenía una forma humana definida, ni siquiera animal. Era inenarrable. Con la escasa conciencia que le quedaba, cerró la puerta de golpe, puso el seguro y se sentó en una esquina. Que no entre, que no entre, que no entre, que no entre.
decía para sí mismo. Una vez más, su vida dependía de que la puerta no se abriera. Un reloj que no estaba antes en esa habitación ahora golpeaba sus manecillas con especial enjundia. En teoría, eso le ayudaría a saber cuánto tiempo permanecería ahí atrapado. Pero cuando escuchó el aparato, se dio cuenta de que éste parecía tener 5 manecillas que apuntaban a todas partes sin orientación lógica, pues se escuchaban sus golpeteos uno tras otro amontonándose desde el mismo punto. Sin embargo, su suerte era infinita, pues ningún ser cruzó el umbral. El resto de la noche y el resto del día siguiente lo pasó en ese cuarto oscuro. Hambre, monstruos, locura. ¿Qué sería lo primero que le arrebataría la vida? Él decidió que la falta de alimento no sería la manera. Hubo cierto momento en el que se sintió con suficiente coraje como para salir del cuarto. Abrió la puerta. No había nadie ni nada esperándolo. Ahora no había ni un solo rayo de luz en la casa maldita. La oscuridad reinaba en toda su extensión. William no podía hacer más que palpar con sus manos todo lo que estaba a su alrededor para ubicarse en las penumbras. Su mente maquinaba los escenarios más espantosos que le podían suceder en cualquier momento, pero no tenía más opción que continuar. La casa producía ruidos tan espantosos que con cada uno el corazón del hombre se detenía. Se encontraba ya cerca de donde estaba la entrada y sus cosas. Alcanzó a tomar la linterna que encontró por casualidad al patearla sin darse cuenta. La encendió de inmediato e iluminó el interior. Todo estaba tranquilo por ahora. Caminó lento, paso a paso, contradiciendo el ritmo frenético de su corazón. Después de explorar superficialmente, con una tristeza enorme se dio cuenta de que no había ninguna ventana, ninguna puerta, ninguna salida. Se convirtió en un edificio hermético. El estruendo de algunas cosas moviéndose se escuchó justo detrás de él. Al instante se giró, solo para encontrar otra de las ominosas esculturas de chatarra con una forma más amenazante que antes. Querer vomitar por la impresión fue una de sus primeras intenciones. En el momento en que se apareció, la casa entera comenzó a crujir. Esta vez, William no se quedó a mirar la figura y se encaminó hacia las escaleras. El piso empezó a moverse, tanto que William perdió el equilibrio y cayó. Como pudo, se incorporó y llegó al primer escalón, luego al segundo y al tercero. Llegó hasta el séptimo y las escaleras se rompieron, se deformaron. Las paredes se doblaron como si fueran de un plástico delgado y maleable. Le fue imposible mantenerse en pie en esa locura y cayó por las escaleras. Cuando tocó el suelo, se dio cuenta de que todos los muebles, las pinturas, las lámparas inservibles, todo perdía su forma y adquiría una nueva. Una masa voluminosa, oscura y palpitante cubierta de numerosos ojos sin iris. Estas cosas grotescas se resbalaron hasta el suelo y se impulsaron hacia William. En todas partes, a través de paredes, techo y suelo, se abrían los mismos ojos vacíos y todos miraban al pobre hombre que yacía en el suelo con la cara desencajada. Poco a poco, toda materia perteneciente a la casa se tornó más oscura y se convirtió en aquella sustancia bulbosa viva. Una de esas criaturas atrapó la pierna de William dentro de su cuerpo. El pobre sintió un ardor inimaginable. Experimentó personalmente cómo su carne se disolvió al ser consumida por el ser. Y así, poco a poco, el resto de la casa se contrajo para devorar a William. Afuera,
Las decenas de árboles se disolvían y deformaban también en diferentes tamaños de estos monstruos a los que conocen como pantomimos, pues adquieren la forma de cualquier cosa no viva que toquen, o directamente se internan en los objetos inanimados y toman control de ellos, e incluso adquieren sus características físicas. Podrán moldear los objetos a su conveniencia para volver una simple cerca de alambres en una entidad con forma humana, animal o monstruosa, lo que deseen, capaz de dañar a quien quieran. William siempre estuvo preocupado por lo que pasaba afuera de la casa, pero nunca imaginó que lo malo siempre estuvo dentro de su refugio. Oscuros. Espero esta nueva entrega de El Bestiario haya sido de su agrado. Personalmente, ahora esta historia es una de mis favoritas porque quedó especialmente lúgubre y tétrica. Déjenme en los comentarios lo que piensan de ella y por favor, compártanla, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles todo este contenido. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.